olvidado. Ya, ahora estamos grabando. Ya, chiquillos. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿cierto? Esta es la clase óptica, por si acaso, para los chiquillos de YouTube que nos van a ver después. Y vamos a analizar estos dos objetivos que aparecen acá, ¿cierto? Vamos a poner en el análisis de la reflexión tanto superficies planas como en lentes convergentes y el análisis comparativo de la reflexión también, tanto en espejos planos como en espejos curvos. Vamos a partir analizando un segundo punto que es la refracción. Y yo les preguntaba, ¿cierto? A ustedes si alguno se acordaba qué era por definición la refracción. ¿Qué pasaba cuando una onda se refracta? Ay, ahí me dice. Cambio de medio de una onda, chiquillo. Disculpen que a veces, chiquillo, no me aparece la notificación del chat. Voy a tener que mirarla cada rato. ¿Ya? No me había dado cuenta que me habían dicho. Ya, súper. Ocurre un cambio de medio de una onda. Entonces, la refracción de la luz ocurre un cambio de medio. Siempre cuando la luz se refracta, cambia la longitud de onda y la rapidez. Y casi siempre, ojo, casi siempre, es decir, no en todos los casos, cambia la dirección de propagación. Ujú. Entonces nosotros vamos a tener acá un medio 1, ¿cierto? Y vamos a tener un medio 2. Entonces cuando entra un rayo, ¿cierto? A la interfase de la línea que separa los dos medios, ¿cierto? La dirección de propagación casi siempre cambia. Eh, ya vamos a ver en qué caso no cambia, que uno solo. Como siempre, ¿cierto? Es como la luz es una onda, como la luz es una onda, ¿cierto? La frecuencia es su marca personal y por lo tanto no puede cambiarse. ¿Ya? Y acá, como nosotros les comentábamos en la clase pasada, ¿cómo se llama? La, el, la refracción es la encargada de que si ustedes ponen un lápiz en el agua, ustedes el lápiz en el agua lo van a ver, ¿cierto? Totalmente cortado. Si no, por ejemplo, si a ustedes les cuesta ver eso, imagínense que ustedes tienen acá el lápiz, ¿cierto? En el vaso. Y digamos que acá tenemos el lápiz que obviamente está recto. Lo que ocurre con los rayos de luz es que cuando los rayos de luz salen del lápiz, es decir, voy a poner acá los rayos de luz en amarillo. Por ejemplo, este rayo de luz sale del lápiz. Cuando llega a esta interfaz, este rayo de luz se desvía. Ya vamos, está pasando un medio más libre, entonces se ve. Si se fijan, lo voy a poner con un color más llamativo, ¿ya? Porque no se ve muy bien ese, a ver. Voy a ponerlo fucsia. Ya. El rayo de luz va a salir de alguna parte y lo que va a pasar es que este rayo cuando llega a la interfaz entre el agua y el aire, se desvía. Entonces, ¿qué es lo que ve una persona? Lo que ve una persona afuera del vaso, la persona del vaso ve este rayo. Es decir, ve que la luz proviene de este lado de acá. Es decir, que viene desde otra parte del vaso. ¿Ya? Es decir, no ve que la luz proviene desde acá, sino que la luz proviene desde otra parte del vaso. ¿Sí? Es porque realmente, si se fijan, el lápiz debería ser recto, debería ser así. Pero nosotros vemos la luz que proviene, la vemos que proviene desde otro punto que no es el punto que nosotros sabemos que de dónde debería venir. Ajá. Y acá podemos usar estas ilusiones ópticas que usualmente pasan. ¿Alguien se le ocurre algún otro ejemplo de esto, de este fenómeno? ¿Alguien que tenga alguna experiencia con esto? Ya, ya, pero eh, ¿cómo se llama? ¿Alguna vez han escuchado que con los peces en el agua también hay que tener cuidado si uno va a pescar?
que los peces no están realmente en la posición donde uno esperaría, ¿cierto? Eh, por este mismo efecto de la refracción, ¿cierto? La posición de los peces es engañosa. Ujú. De hecho, por ejemplo, es algo que muchos animales terrestres tienen que medir cuando cazan peces. Las aves que cazan peces, no sé, etcétera, todos los mamíferos que cazan peces. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las leyes de la refracción? Las leyes de la refracción son simples. Tanto el rayo incidente, la normal y el rayo refractado están, se encuentran dentro de un mismo plano. Es decir, todo esto forma un solo plano. Es decir, vamos a ver, chiquillos, que vamos a tener el rayo de luz que llega en el medio 1 se llama rayo incidente. Este acá es el rayo incidente. Este es el rayo refractado, el que pasa al otro medio. Rayo incidente, rayo refractado. Ujú. Y la normal es una línea imaginaria que forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Forma un ángulo de 90 grados entre la interfase. Ujú. Es decir, la normal es una línea perpendicular a la interfase que estoy analizando. Entonces, tanto los dos rayos, el incidente, el refractado y la normal, todos viven en un solo plano. ¿Y a qué me refiero con que estos dos rayos vivan en un solo plano? Fíjense esta imagen de lado. Acá viene el rayo, está la normal, que forma 90 grados con la superficie del agua, y este es el rayo refractado. Y si lo miramos de perfil, es decir, nos ponemos a detenerlo, nos ponemos a mirar el rayo desde acá, desde este lado, ajá, nosotros vamos a ver que forman una sola línea, es decir, todo está en el mismo plano. Eh, Quiere decir que, por ejemplo, es imposible que el rayo vaya por acá. Imagínense si el rayo llegue por acá y el rayo se vaya hacia el otro lado. Ahí no estarían formando un solo plano. Ujú. Siempre tienen que formar un solo plano. Entonces, si el rayo llega hacia acá, entonces la desviación se va hacia acá. Y ahí tanto este rayo como la normal como el otro rayo van a formar, ¿cierto? Un solo plano. Siempre forman un plano. Ya, chiquillos. Si les cuesta ver ese concepto, me avisan. Y la segunda ley que regula la refracción es la ley de Snell. La ley de Snell me establece una relación entre los ángulos, vamos a llamar alfa el ángulo de incidencia y beta, que es el ángulo de refracción, y nos establece una relación de esos ángulos con unos números que vamos a llamar N1 y N2, que son los respectivos índices de refracción de cada medio. Ya vamos a hablar de qué se trata eso. Entonces, lo primero que vamos a hablar acá que es el índice de refracción absoluto. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de refracción, ¿cierto? La luz cambia de velocidad cuando pasa de un medio a otro. Es decir, la velocidad en el vacío es distinta a la velocidad en todos los medios, incluso la velocidad en el aire. Entonces nosotros para medir qué tan lento o qué tan rápido va la luz en un medio, nosotros utilizamos este indicador, el índice de refracción. Y el índice de refracción es el cociente de la velocidad de la luz en el vacío dividido la velocidad de la luz en el medio. Para darle un ejemplo, ya, no sé. Imagino. Chiquillos, ¿ustedes más o menos conocen cuánto es el valor de la velocidad de la luz en el vacío? ¿Cuánto vale C? Es un valor súper sencillo de aprenderse y casi siempre va a ser el mismo. Ya voy a explicar de nuevo la fórmula. Centrémonos primero en otra pregunta. ¿Ustedes saben cuánto es el valor del cociente de la 300.000 kilómetros por segundo y en unidades del sistema internacional? Porque los kilómetros no es una unidad del sistema internacional. En el sistema internacional se mide en metros. ¿Ya? Pero está bien ese número, son 300.000 kilómetros por segundo.
En notación científica esto se escribe 10 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz y esto es un valor que tienen que tener presente, chiquillos. Es un valor que usa la PSU para casi todos los cálculos. Esto es escrito de manera normal, ¿cierto? Es decir, con todos los números. Son un 3,80. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y si ponemos los puntos, tenemos que son 300 millones de metros por segundo. Esa es la velocidad de la luz en el vacío. Ese es C. Esto es lo que nosotros llamamos C. Es C de constante porque la velocidad de la luz es invariante ante cualquier plano de referencia, o sea, marco de referencia. ¿Ya? En este caso, veamos que la velocidad de la luz en el agua, la velocidad de la luz en el agua es aproximadamente 1, ya digamos, ya no, es un poco más alta. Es un poco más baja. Tiene que ser 1,333 periódicos. Ya, algo así. ¿Ya? Digamos que 1,33 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Esta es la velocidad de la luz en el agua. ¿Sí? Aproximadamente. Si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El índice de refracción del agua tiene que ser igual a la velocidad de la luz dividido la velocidad de la luz en el agua. Ahora, respondiendo a la pregunta de Iván, ¿por qué esta fórmula? Esta fórmula porque la inventamos nosotros. El índice de refracción es un índice que inventamos nosotros para medir qué tan rápido va la luz en un medio. O sea, no tiene razón de ser la fórmula. Es así porque nosotros la inventamos así, Iván. Entonces, si yo quiero calcular el índice de refracción de un medio, tengo que tomar la velocidad de la luz dividido la velocidad en ese mismo medio. Por ejemplo, si yo quiero calcular la velocidad, quiero calcular el índice de refracción del diamante, lo que tengo que hacer es tomar C dividido en la velocidad del diamante. La velocidad de la luz del diamante. Etcétera. ¿Ya? Entonces, chiquillos, este valor nos quedaría así, aprox. Este valor nos quedaría así. Nos quedaría 3 por 10 elevado a 8 dividido en 1,33 por 10 elevado a 8. Esto nos quedaría en total, haciendo yo el cálculo con la calculadora, porque este es un número imperfecto. Esto nos va a dar 3 dividido en 1,33. Y no me dio bien, ya porque lo puse mal, pero ahí nos daría el índice de reflexión 2,56. Ya, chiquillos, ¿se entendió el cálculo? ¿Cómo se haría el cálculo del índice de refracción? ¿En qué te perdiste, Rocío? Del agua. Como que me confundí con el número. ¿A qué equivale 133? O sea, 1,33. Estos son valores que la gente mide. Esto mide eso, esto mide eso. Esos son valores que están y son invariantes. ¿Ya? Entonces, si yo quiero... El 1,33 se refiere a la velocidad que toma ¿Sí? la luz en el agua. Sí. Pero 1,33 ¿qué? Metros por segundo. Ah, ok. Sí, así va de rápido. Lo que pasa es que esto está anotado en notación científica, chiquillos. Esto cuando nosotros lo pasamos a números de notación científica, esto nos da 1, 3, 3. Ahí llevamos 2 ceros. Es decir, y ahora nos quedan 6 ceros. Esto es 1, 2, 3, 1, 2, 3 metros por segundo. Si lo anotamos en términos de esto, esto nos va a dar 133 millones de metros por segundo. Imagínense, igual va rapidísimo. Imperceptible para el humano.
Pero chiquillos, la PSU usa mucha notación científica, mucha notación científica, así que esta es la velocidad de la luz en el agua. ¿Qué tan rápido va la luz en el agua? Entonces, si yo quiero calcular el índice de refracción del agua, necesito saber la razón entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el agua. Y eso es 3 por 10 a la 8 dividido en 1,33 por 10 a la 8. El 10 a la 8 se cancela con el 10 a la 8 y nos queda 3 sobre 133 y eso nos da 2,56. ¿Alguien le queda alguna duda con este, chiquillo? No, profe. Ya, súper chiquillo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Entonces, imagínense, si yo les digo que la velocidad del agua, o sea, la velocidad de la luz en el diamante, la velocidad de la luz en el diamante es igual a, no sé, 0,99 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Ahora no vamos a hacer el cálculo. Yo les digo, el índice de refracción en el diamante va a ser mayor o menor que en el agua. ¿Qué piensan ustedes? Menor. ¿Menor? ¿Por qué va a ser menor? Porque estamos elevando 0,99 y no 1,33. Ya, pues, pero es el valor de abajo. Pero piensa que tenemos una fracción. Es decir, cuando nosotros calculemos el del diamante, nosotros vamos a estar tomando el mismo valor, vamos a estar tomando arriba el mismo 3 por 10 a la 8 y abajo vamos a estar dividiendo por un número más pequeño. Ah, ya entendí. Entonces, si dividimos por un número más pequeño, la fracción sube. Esto nos va a dar casi 3 aproximadamente el índice de refracción. Ya, chiquillos, ojo, no pesquen estos números están malísimos. Es solo para ejemplificar, el cálculo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta cosa? C es una constante. C es una constante, y es decir, mientras más bajo sea B, es decir, mientras más lenta sea la luz en ese medio, más alto va a ser el índice de refracción, ¿cierto? Fíjense, entre el agua y el diamante la velocidad bajó y el índice de refracción subió. Entonces, mientras más baja sea la velocidad, más alto va a ser el índice de refracción. Entonces, si yo tengo un índice de refracción más bajo, es que la luz va más rápido en ese medio. Y si yo tengo un índice de refracción más alto, es que la luz va más lento. Por eso, este cuadrito en rojo. Este cuadrito en rojo dice que a mayor índice de refracción en un medio, menor era la rapidez de la luz en ese medio. ¿Ya? Entonces, con esto podemos entender este cuadrito acá. Ok. Hoy que se ve horrible esta diapositiva. Me disculpo por lo horrible que se ve. Ya no quería que se viera eso, pero creo que se ve igual. ¿Ya? Eh, ¿Qué cosas vamos a ver? Primero, la rapidez de la luz en el vacío es para todas igual a C. Es decir, siempre el valor C es la misma. Y la rapidez de la luz en el medio material es distinta para cada color. Entonces, vamos a ver que el índice de refracción para los colores es distinto. Ujú. Ya, para cada longitud de onda hay un solo índice de refracción. Y para cada material. Eh, y por ejemplo, estos son los índices de refracción para el amarillo. Fíjense, por ejemplo, ¿alguien me podría decir en cuál de todos estos medios la luz, ¿cómo se llama? La luz va más lento. ¿En cuál de estos medios la luz va más lento? ¿Alguien podría decírmelo? Mirando esa tablita, esos valores. Una prox. Exacto, Ignacio, en el rutilo. Eso, porque el rutilo tiene el mayor
índice de refracción en este caso, para el amarillo. ¿Y dónde iría más rápido? Veamos. Y acá es más o menos difícil porque los números se parecen. Ya. Hasta ahora el 309 es el más bajo que veo. Ya. Sí, en el agua, en el hielo va más rápido. 1,309. Imagínense. Ujú. Ya. Eh, Ojo, como acotación, en el aire, el índice de refracción es prácticamente 1. Ujú. Es muy cercano a 1. Es 1,001, bla, 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 lo que sea. ¿Ya? Es muy chiquitito. Esto quiere decir eh, que, que en el aire la luz se mueve casi a la misma velocidad que en el vacío. Es decir, en el aire la luz es muy, muy rápida. ¿Ya? Así que en términos prácticos nosotros podemos considerar que el aire es casi vacío para la luz. Pero aún así hay refracción. Ah, ojo. ¿Se acuerdan que el profe Ángel la semana pasada les dijo que mientras más denso era un medio, más lento tenía que ir la luz? Y acá vamos a ver que, por ejemplo, no es del todo cierto que la densidad se relaciona con el índice de refracción. Y vamos a ver por qué no podemos confiar tanto en la densidad. Por ejemplo, el índice de refracción del diamante es mayor al del benceno y es mayor al del agua. Lo pueden comprobar con los valores de la tabla. El diamante, ¿cierto?, es 2,4. El benceno, que es un líquido, es 1,5. Y el agua líquida es 1,33. Aprox. Pero fíjense cómo van las densidades. Estas son las velocidades, por si acaso. Porque el índice de refracción más alto significa la velocidad más baja. Así que al revés. Pero fíjense, la densidad del diamante es mayor a la densidad del agua y es mayor a la densidad del benceno. Uno podría esperarse que como el diamante es el que tiene el mayor índice de refracción, ¿cierto? El que tiene más densidad. Y eso es correcto. Pero uno esperaría que como el benceno tiene mayor índice de refracción, debería ser más denso que el agua, y es al revés. El agua es más denso que el benceno. Entonces, a pesar de que el agua es más densa, la luz va más rápido en el agua que en el benceno. Y esto tiene que ver con las propiedades ópticas de los materiales. Y eso tiene que ver con la estructura química, con otros parámetros que a nosotros no nos interesan. Lo único que es importante acá es que el índice de refracción no es dependiente de la densidad. Hay muchas excepciones en las que pasa que, ¿cómo se llama? Que la densidad no se correlaciona con el índice de refracción. ¿Ya? Así que eso, la rapidez de la luz no se relaciona con la densidad del medio y siempre la tenemos que evaluar con el índice de refracción. Al contrario del sonido, que en el sonido sí se relaciona con la densidad. Bien, ahora vamos a probar el cambio de dirección. ¿Ya? El cambio de dirección, acá hay una pregunta. Ah, ¿por qué cambia el índice de refracción por cada color? Disculpa, Iván, si le hiciste hace mucho. ¿Ya? Lo que pasa, chiquillos, es que el índice de refracción se debe a cómo interacciona la luz con la materia. Vamos a ver que nosotros, la materia es un conjunto de átomos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un átomo acá, un átomo acá, un átomo acá, un átomo acá. ¿Ya? Sí. Entonces, cuando la luz se refracta, vamos a ver que, por ejemplo, la luz roja, cuando pasa acá por la materia, sufre pocas desviaciones. Casi que no se desvía. Pero ¿qué es lo que pasa con... ¿Qué es lo que pasa con la luz azul? Cuando la luz azul entra,
los átomos son capaces de desviar mucho la luz azul. Y ahí tenemos, ¿cierto?, que hay un cambio de que la luz azul se dispersa más que la luz roja. ¿Alguien podría darme una explicación por qué quizá la luz roja se dispersa menos que la luz azul? Si alguien puede hablar por el micrófono. ¿Alguien podría dar una explicación, chiquillo? Así como, pueden usar el spoiler si quieren. Porque el rojo tiene mayor longitud de onda. Exacto. Si se acuerdan, el rojo tiene mayor longitud de onda que el azul. Es decir, el rojo es una onda más grande. Entonces, como es una onda más grande, los átomos no le hacen casi nada, no la desvían tanto. En cambio, el azul es una onda chiquitita. Y como las ondas azules, ¿cierto?, son casi el tamaño de los átomos, porque son más pequeñas, los átomos las pueden desviar con mayor facilidad. ¿Cierto? Esto es como en un juego de matonería. Es decir, el tamaño de la onda influye en cuánto se dispersa y por lo tanto influye en cuánto va a ser la velocidad. Como se desvían distintos, tienen distintos índices de refracción. Ya, ¿capichi? ¿O no respondí tu duda? Perdón. No había visto sus comentarios, chiquillos. No me aparecen las notificaciones del chat. De verdad que tengo, porque antes me aparecían y las veía. Ya. Miren, chiquillos, me acabo de acordar que acá justo no tengo la diapo que quiero. Ya. Y la voy a tomar prestada ¿cómo se llama? De un documento del año pasado. Al tiro, al tiro voy a poner esa diapo porque quiero esa diapo. Ya. Porque era una diapo nueva. Y que era una diapo que me gustaba porque resumía todo. Ya, chiquillos. ¿Se acuerdan que entre la ley de la refracción, cierto? Teníamos la primera y teníamos la segunda que era la ley de Snell. Ya vimos que eran estos números, que eran los números N1 y N2. Ujú. Y ahora tenemos que ver respecto al otro, que son los senos de los ángulos. Entonces, la ley de Snell establece una relación entre el índice de refracción y los ángulos que forman. Ojo, los ángulos siempre se miden respecto a lo normal. Entonces, esta es la normal, por lo tanto el ángulo que tengo que medir es este. Este es el ángulo de incidencia. Y este es el ángulo de refracción. ¿Ya? Acá nuevamente este es el ángulo de incidencia. Y acá este es el ángulo de refracción. Este es el OR. ¿Ya? Así se marcan. Estos ángulos de acá no se miden. O sea, pueden medirse, pero no tienen valor para la ley de Snell. La ley de Snell se trabaja con estos dos. ¿Ya? Y en términos prácticos, como no siempre nos vamos a referir a la normal, nos vamos a referir, ¿se aleja o se acerca a la normal? Y este es como el resumen de lo que pasa con la ley de Snell. Si se fijan, chiquillos, la ley de Snell me dice que N1 por el seno del ángulo de incidencia, digámosle ángulo 1, tiene que ser a N2 multiplicado por el seno del ángulo 2.
Chiquillos, les pregunto, ¿ustedes vieron trigonometría en el colegio, cierto? Creo que ahora se pasa. En matemáticas. ¿Ya? Ya, pero igual esto se puede hacer aprendiéndose esto de memoria por si acaso, ¿ya? Pero igual quiero darle una explicación al que quiera, ¿cierto? De por qué esto funciona así. La función seno, en los ángulos que nosotros usamos son todos ángulos de 0 a 90. Ya, primero quiero confirmar si en el colegio se pasa trigonometría, chiquillos. ¿Se pasa ahora? O sea, se pasa, pero el problema es recordar lo que nos pasa, ¿no? De trigonometría. Pero Ya, la pasamos, yo la pasé por lo menos. ya, se pasa. Y en mate, entre... Ya. Bueno, para acordarnos, chiquillos, la función seno es una función que es súper parecida a una onda. La función seno, ¿cómo se llama? Para el ángulo cero, el seno de cero es cero y va creciendo y llega al máximo cuando el ángulo es 90 grados. Es una función que se comporta así. De 0 a 90 siempre sube. Después cuando nos pasamos de 90 y llegamos hasta 270, la función llega hasta un mínimo, que es 270. Acá está el 270. Y después del 270, no, perdón, 180, perdón. Y después la función se vuelve negativa y llega a un mínimo. Y este sí es el 270. Y la función vuelve a cero, es decir, vuelve al mismo lugar de inicio cuando hacemos una vuelta, es decir, cuando hacemos 360 grados. Por fortuna, los ángulos que trabajamos nosotros solo existen entre 0 a 90. ¿Sí? Entonces, acá el seno del ángulo crece a medida que crece el ángulo. Es decir, mientras más grande el ángulo, más grande el seno de este ángulo. ¿Ya? Eso es lo único, eso es como la herramienta que nosotros tenemos que utilizar. Mientras más grande es el ángulo, más grande es el seno del ángulo. Continuando con esto, si nosotros despejamos el ángulo 2, es decir, el seno del ángulo 2, tiene que ser igual a n1 dividido en n2 multiplicado por el seno del ángulo 1. Entonces, el primer caso es este. Si n1 es mayor a n2, es decir, si este número, si el índice de refracción es más alto que este, ¿cómo se llama? Este número es mayor que 1, ¿cierto? Porque si el número en una fracción, si el número en una fracción es más alto arriba que abajo, esta fracción es más alta que 1. Y si esta fracción es más alta que 1, es decir, nosotros estamos tomando el ángulo 1 y lo estamos multiplicando. Es decir, el ángulo 2 crece. ¿Por qué el ángulo 2 crece? Porque nosotros estamos tomando esta fracción y estamos multiplicando el ángulo 1 con un número que es más grande que 1. Es decir, si vamos de un medio de mayor índice de refracción a uno de menor índice de refracción, si se fijan, si el ángulo acá es chico, acá el ángulo crece. Es más grande este ángulo que ese ángulo. Y por eso decimos que pasamos de un medio de mayor n a un medio de menor n, decimos que el rayo siempre se aleja de la normal. Uh-huh. Lo segundo es que si el medio es de menor índice de refracción y pasamos a un medio de mayor índice de refracción, vamos a tener al revés. En este caso, n2 es mayor que n1. Es decir, esta es una fracción menor que 1. Y nosotros cuando multiplicamos un número por una fracción menor que 1, lo estamos achicando. Es decir, el ángulo de incidencia se acorta respecto. O sea, el ángulo de refracción se acorta respecto al de incidencia. Uh-huh. Y eso se lo pueden aprender de memoria si quieren.
pueden intentar analizar la ley de Snell. ¿Ya? Yo me la sé de memoria a este punto de mi vida, pero ustedes también la pueden, ¿cómo se llama? Razonar. ¿Ya? No es necesario aprenderse todo de memoria. Ojo, fíjense que acá, esto solo pasa si el ángulo de incidencia es mayor que 0 y menor al ángulo crítico. Es súper interesante esto. Ya vamos a ver qué pasa cuando el ángulo de incidencia es 0. Y vamos a ver que cuando, y vamos a ver qué es el ángulo crítico. Disculpen, chiquillos, no había visto los comentarios en el chat. Ujú. Ujú. Ya. Iván, ¿para qué sirve esto? Esto sirve porque la PSU nos piden que predijamos hacia dónde se dirige la luz. Lo que pasa, Iván, es que necesitamos que, por ejemplo, digamos que nosotros acá tenemos aire y acá nosotros tenemos agua. El índice de refracción del aire es 1 y el índice de refracción del agua es 1,3 aproximadamente. ¿Ya? Entonces, a nosotros la PSU, ojo, no les digo que nos van a preguntar eso, pero puede que nos pregunten. Acá voy a dibujar la normal, esta es la línea normal. ¿Ya? Esta es la normal. Acá estoy haciendo el dibujo de lado. Entonces, lo que yo tengo que ser capaz de predecir es que si acá llega un rayo, ¿hacia dónde se va a ir este rayo? ¿El rayo se va a ir hacia acá o el rayo se va a ir hacia acá? Solo están esas dos opciones. Y para eso me sirve comparar los índices de refracción. Ya, chiquillos, les pido, por ejemplo, acá, opción A o opción B. ¿Hacia dónde se va el rayo de luz? En este caso, opción A o opción B. Ya. Se acercan a la normal, está correcto. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué se acercan a la normal? Porque si tenemos un medio de menor índice de refracción y pasamos un medio de mayor índice de refracción, el rayo, como dice la regla, se acerca a la normal. Pero ¿cuál es la normal acá? La normal acá es esta. Esta es la normal. Se fijan en el dibujo, está al revés. Acá la normal es esta vertical. Acá la normal es la horizontal porque lo puse así. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿qué puede ser esto? No sé. Pero esto está de lado, chiquillo. Esto está vertical y esto está de lado. Entonces, ¿cuál de los dos rayos se acerca a la normal? El rayo que se acerca a la normal, el rayo B. Ujú. Ese es el rayo B. Porque este rayo está más cerca de la normal, que es esta de acá. ¿Ya? Igual esto fue una mini trampa poco intencional. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto, chiquillo? Es la B, Rodrigo. Ya. ¿Dudas con esto, chiquillos? O sea, lo vamos a ver un poquito de nuevo, lo vamos a repasar en la siguiente diapo, pero quiero saber si hay dudas. ¿Te quedó más claro, Iván? Ya, súper. Bien. Entonces, tenemos cierto la normal, los dos medios, medio 1, medio 2. Entonces, si N1 es menor a N2, se acerca a la normal. ¿Ya? ¿Saben cómo yo me lo aprendí en su tiempo? Como yo en su tiempo no me quería complicar con la trigonometría, me lo aprendí así. Si N1 es menor a N2, significa que N1 la luz va más rápido, un medio menos estricto,
Y N2 es un medio donde la luz va más lento, porque es más grande, ¿cierto? Entonces yo digo, ya, cuando uno va más rápido, uno va más alejado del camino correcto. Y cuando uno entra a un medio restrictivo, ¿cierto? Uno se acerca más al camino, ¿cierto? De Jesucristo, lo que sea, ¿cierto? Cuando uno va más lento en la vida y se ordena, uno se acerca al camino correcto, a la normal. Y caso contrario pasa, pues. Si vengo de un camino que es bien duro, yo estoy más cercano a lo normal. Y si me paso a un camino más libre, es decir, no sé, pues, vengo de una familia muy, muy católica, después me voy a vivir a otra ciudad, ¿cachai? Donde tengo libertad, me alejo mucho de la vida, ¿cierto? Del camino a la normal. Y esto pasa, ¿cierto? Cuando pasamos de un medio de mayor N a un medio de, ¿cómo se llama? A un medio de menor N. Me alejo de la normal. Entonces, tenemos, ¿cierto? Que si paso de libre a ordenado, me acerco. Y si paso de ordenado a libre, me alejo de la normal. Eso es como me lo aprendí en su tiempo, por si a alguien le sirve. ¿Ya? ¿Qué pasa si el ángulo de incidencia es cero? Es decir, si el ángulo de incidencia es cero, el rayo no se desvía, sin importar qué valores tenga N1 y N2. Es decir, el rayo pasa derechito, derechito, derechísimo. ¿Ya? Este es el único caso en el que la refracción no hay desviación de la dirección de propagación. Es decir, la luz sigue derecha, derecha. A saber, esto siempre se lo van a dar, chiquillos, siempre, siempre. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces tenemos que hacer esto. Acá yo le estoy dando los índices de refracción. Acá vamos a poner en práctica nuestros conocimientos. Acá nos dicen que N1 es mayor a N2, N2 es menor a N3 y N3 es mayor a N4. Y N1 es mayor a N4. Entonces, si yo tengo mi rayo, ya perdón, me pasé. Acá tengo mi normal. ¿Qué creen que va a pasar acá? De N1 a N2, ¿el rayo se va a alejar o se va a acercar a la normal? N2, ¿cómo se llama? N2 es más chico que N1, es decir, es un medio más libre. N2 es un medio más libre que N1. Entonces, ¿me alejo o me acerco a la normal? Me alejo, súper bien. Entonces, cuando nosotros le damos el clic, ¿cierto? Se aleja la normal. Ahora nos pasamos de nuevo a esto. Acá tenemos la normal, ¿cierto? Ahora, N3 es un medio más estricto que N2. ¿Qué le va a pasar al rayo? ¿Se va a acercar o se va a alejar a la normal? En este caso se acerca, súper. Ya, y acá tenemos que N3 es más grande que N4, es decir, N3 es un medio más estricto que N4. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a alejar o se va a acercar de la normal? Se acerca aún más, ¿cierto? O sea, no, pues, porque N4 es más chico, chiquillos. N4 es más chico que N3. N3 es más duro. N4 es más libre. Entonces acá se vuelve a alejar, pues, porque N4 es más libre que N3. Por lo tanto, se aleja del camino. Sí. Chiquillos, los que contestaron que se aleja más, entienden, ¿cierto? Que, o sea, sí, pues se aleja, no se acerca. Ya, súper. Ya. Y al final, fíjense la relación entre N4 y N1. La relación entre N4 y N1. N1 es mayor que N4, es decir, N1 es más duro que N4. Estamos pasando de un medio libre a un medio restrictivo. ¿Me acerco o me alejo? Ya se acerca, ¿cierto? Y finalmente se acerca. Y se fijan acá, si un rayo entra de un medio 1
y vuelve a salir el medio 1, siempre se vuelve en el mismo ángulo, es decir, sale paralelo, ¿ya? Esto es difícil de probar, pero créanme que así, créanme, güey, así, ¿ya? Clarito, clarito, chicos, o dudas. Hoy día vamos más lento, chiquillos, si quieren le puedo poner más aceleración, ¿ya? Si le pongo más aceleración, así pasamos la materia más rápido. ¿Qué opinan? Ah, ya vamos bien. Ya. Ahora vamos a hablar un poquito de la reflexión total interna. La reflexión total interna es un fenómeno que se produce cuando la luz pasa de un medio de alto índice de refracción a un medio de menor índice. Y esta se refracta de tal modo que no es capaz de poder atravesar por la interfase. Miren, esto es lo normal, por ejemplo, si nosotros tenemos agua y pasamos aire, se aleja de la normal, ¿cierto? Va a haber un ángulo que si este ángulo es lo suficientemente grande, este ángulo se va a alejar de tal manera que el ángulo de refracción va a ser 90. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar ángulo crítico. El ángulo crítico es el ángulo de tal manera que cuando el rayo de luz se refracta, el ángulo de refracción es 90. Es decir, el rayo no es capaz de pasar, sino que se va por la interfase, de los dos medios. Esto pasa cuando tenemos el ángulo crítico. Y es decir, nosotros tenemos reflexión total interna cuando el ángulo con el que nosotros hacemos incidir la luz es mayor al ángulo crítico. Si el ángulo es más grande que el ángulo crítico, básicamente el ángulo se va a agrandar, ¿cierto? El ángulo de refracción se agranda, y lo que vamos a tener acá en este caso va a ser reflexión total interna. Es decir, vamos a tener que este ángulo de acá y ese ángulo de acá van a ser totalmente iguales. Vamos a tener una reflexión dentro del mismo medio. ¿Ya? Este es el fundamento, chiquillos, por si alguno tiene en su casa, de la fibra óptica. La fibra óptica juega este tema de la reflexión total interna. En la fibra óptica, nosotros tenemos un cable, y la información, en vez de transportarse por circuitos eléctricos, se transporta por luz. Es decir, ¿y qué es lo que pasa a la luz? La luz rebota en el cable. Y como la luz rebota en el cable, y la luz va muy rápido, va mucho más rápido que los electrones, la velocidad con la que se obtiene el internet es más rápida. O si alguno quería alguna aplicación perfecta. Ahora nos vamos a pasar a la reflexión al tema de óptica. Denme un segundo, chiquillos, que dejé el WhatsApp abierto y me molesta que me suene. Ya. Súper. Bien, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver la reflexión? La reflexión es básicamente cuando en vez de que el rayo pase a través del medio, el rayo rebota. Y tenemos dos tipos de reflexión. Tenemos la reflexión regular, en el que la superficie es lisa y por lo tanto todos los rayos entran paralelo y rebotan paralelos. Y vamos a tener la reflexión difusa. La reflexión difusa en el que es la que pasa, en la que todos los rayos entran paralelos, pero debido a la rugosidad de la superficie, los rayos se reflejan en direcciones, ¿cómo se llama? En direcciones aleatorias, así decirlo. Entonces no se cumple la reflexión regular o especular que se le dice. Esta reflexión es necesaria para que nosotros tengamos un espejo perfecto. ¿Ya? Si la reflexión es difusa, nosotros vamos a tener los cuerpos opacos, que son los cuerpos que nosotros usualmente vemos. Ahora vamos a ver
¿qué son las imágenes reflejadas? Y la vamos a ver en un espejo plano. Me gustaría verlo acá en una pizarrita. Cuando nosotros tenemos un espejo, digamos, tenemos un espejo plano, y acá ponen un punto P. ¿Sí? Entonces, digamos, el punto P es un objeto luminoso que tira rayos de luz para todas partes. Tira un rayo de luz para acá, tira un rayo de luz para acá, por ejemplo. Tira un rayo de luz para acá. Ya con 3 nos debería bastar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Por ejemplo, el rayo amarillo. El rayo amarillo sigue derecho, llega acá, a la superficie, y acá se cumplen las leyes de la reflexión. En la ley de la reflexión, también existe una normal. También existe una normal, y lo que pasa es que cuando el rayo llega a este punto, el rayo se refleja con el mismo ángulo que el que llegó, es decir, se va a reflejar con un ángulo sumamente parecido. Más o menos se me debería quedar igual. Ya, ahí. Y con ese ángulo se refleja. Ahí. ¿Ya? Sigamos al rayo azul. El rayo azul va a llegar al espejo, ¿cierto? Y siguiendo las leyes de la reflexión nuevamente, ponemos nuestra línea recta, ¿cierto? El rayo se va a reflejar de tal forma, ¿cierto? Que el ángulo de reflexión sea casi idéntico al con el que llegó. ¿Ya? Más o menos debería ser así, ¿cierto? Bueno. ¿Ya? Ahí tenemos 2 rayos reflejados. Pero fíjense, si nosotros continuamos la línea de este rayo, y continuamos la línea de este rayo, estos rayos van a aparecer venir del mismo punto, de un punto de acá. Es decir, lo que nosotros vamos a ver, lo que ven los ojos son los rayos reflejados. Los ojos ven los rayos reflejados. Este es un rayo reflejado, este es un rayo reflejado. Y el ojo va a ver que, ¿de dónde va a ver que viene esta luz? Este ojo va a ver que la luz proviene de este punto. Si este es el punto P, este es el punto P', y el punto P' se denomina imagen. Hoy día lo voy a subir el power de esta clase. Esta es la imagen. Y la imagen se define desde el lugar del que provienen los rayos reflejados. Esa es la imagen. La imagen nosotros que vemos, las imágenes son el objeto que se forma del que provienen los rayos reflejados. Y así se forman las imágenes. Más o menos se queda claro cómo se forma una imagen, ¿cierto, chicos? Bueno, si se fijan acá, chicos, acá hay muchos rayos, yo hice 2 nomás. Siempre con 2 rayos basta. No se necesita más de 2 rayos para poder formar imágenes. Vamos a tener 3 calificaciones para la imagen. Vamos a tener imágenes virtuales e imágenes reales. Vamos a tener imágenes que son derechas o imágenes invertidas. Esto respecto al objeto original. Y vamos a tener imágenes que van a ser de menor, de igual o de mayor tamaño que el objeto original. Esas son las 3 calificaciones con las que nosotros vamos a clasificar nuestra imagen. ¿Ya?
Mientras les explico, chiquillos, buscar el cargador, que se me quedó porque se me va a apagar el computador. ¿Ya? Así que, acá, ¿qué duda hay? Sí, acá viene el tema del convexo y el cóncavo, todo eso. Exactamente viene eso ahora, Rocío. Ya. Ya, chiquillos, ya encontré el cargador. Deme un segundo, voy a conectar el compu. Ya. Acá. Ahora vamos a venir a dar todas las definiciones, ¿cierto? De qué son todas estas clasificaciones. ¿Ya? Bueno, yo creo que las dos últimas se entienden más o menos, ¿cierto? Nosotros vamos a tener que, si nuestro objeto es así, y nuestra imagen nos sale así, ¿cierto? Lo mismo pero al revés. Esto se llama inversión izquierda-derecha, ¿sí? Y esto siempre pasa. Si nuestro objeto es así y nuestra imagen siempre va a quedar invertida izquierda-derecha. Esto siempre pasa. A lo que se refiere esto se llama inversión vertical. Nosotros vamos a tener dos opciones. Nuestra imagen, nosotros vamos a decir que cuando queda hacia el mismo lado del objeto, va a estar derecha, y cuando queda hacia el lado contrario del objeto, es decir, nos queda así, es decir, nos queda al revés. Esto es lo que nosotros vamos a llamar derecha verticalmente. Esta imagen está derecha verticalmente, y esta imagen está invertida verticalmente. Y se fijan, las dos, de hecho acá lo tengo mal, las dos tienen inversión izquierda-derecha. Las dos, si se fijan, invierten la flecha. Tienen inversión lateral. ¿Ya? Así que eso chiquillos siempre pasa. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar esta imagen? Si está para el mismo lado, es decir, si está derecha verticalmente o si está invertida verticalmente. El tema del tamaño, vamos a ver que las imágenes las podemos agrandar o achicar, y el tema del virtual o real lo vamos a ver enseguida. Y una imagen virtual. La imagen virtual básicamente es una imagen que se percibe del lugar donde convergen las prolongaciones de los rayos. Es decir, los rayos reales nunca pasan por ahí, sino que nosotros tenemos que hacer las prolongaciones de esto para poder percibir la imagen virtual. Si se fijan acá, en el caso del punto P, se fijan, el rayo de luz que ve la persona nunca, jamás pasa por el punto P'. Este rayo de luz no pasa. Lo que ve la persona ve que proviene desde el punto P, y es decir, la imagen nosotros la formamos con las prolongaciones. Esta línea punteada que está acá, esto significa prolongación del rayo real. Este es el rayo real, y este es el rayo, ¿cómo se llama? Prolongado. Esta es la prolongación del rayo. Entonces las imágenes virtuales siempre se forman cuando hay prolongaciones de los rayos. ¿Ya? Entonces, en cambio las imágenes reales son completamente opuestas. Las imágenes reales es cuando los rayos sí pasan por el punto. Por ejemplo, en un lente, cuando nosotros tenemos acá el objeto, cuando nosotros acá tenemos el objeto, los rayos se juntan y acá se forma la imagen. Y se fijan acá, los rayos sí pasan por el punto. Entonces las imágenes reales se forman cuando los rayos sí pasan. ¿Ya? Lo único malo de las imágenes, ¿cómo se llama? Reales, es que no las podemos percibir directamente con nuestro sentido de la vista, pero la podemos registrar en una pantalla. Esto es exactamente lo que hace el ojo.
Este es lo que hace el cristalino. Esto es lo que hace el cristalino. Y esta es la retina. La retina es la pantalla donde nosotros ponemos las imágenes reales. Y de hecho, todas las imágenes que nosotros vemos, técnicamente se forman al revés la retina, como se ve acá. Ujú. Todas las imágenes, de hecho, esta es una regla, todas las imágenes reales están invertidas verticalmente. Todas las imágenes reales están invertidas verticalmente. Es decir, todas las imágenes que nosotros vemos, chiquillos, está al revés. Lo que pasa es que nuestro cerebro hace el trabajo de procesar esta información y la invierte de nuevo. Pero eso lo hace el cerebro. ¿Ya? Pero en bruto, nosotros la imagen que se obtiene en la retina es una imagen invertida. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Se entiende que es una imagen real y que es una imagen virtual? ¿Ya? Ya, perfecto. Ya. La reflexión en el espejo plano es súper fácil, chiquillos. Miren, acá yo tiré dos rayos. Por ejemplo, tiré ese rayo y ese rayo se refleja hacia allá, ¿cierto? Con el mismo ángulo. Y ahí yo hago la prolongación. Y ahí tiré ese rayo, y como ese rayo tiene un ángulo de 90, se refleja por el mismo lado, un ángulo de 90. Y ahí hago la prolongación, ¿cierto? Y la imagen se forma exactamente ahí donde convergen los rayos. ¿Ya? En un espejo plano, las imágenes siempre quedan derechas verticalmente y siempre son del mismo tamaño. Pregunta, ¿esto sería una imagen virtual o sería una imagen real? Virtual, ¿cierto? Porque está hecha con las prolongaciones. Súper. Entonces, toda la imagen en un espejo plano son virtuales, aparte. Virtuales, virtuales. Ah, ojo, en tema de óptica las distancias se respetan. La distancia del espejo a la imagen es la misma que la distancia del espejo al objeto, es la misma que la distancia del espejo a la imagen. ¿Ya? Eso es súper importante. Miren ahí cómo se mueve el objeto, ¿cierto? Y se mueven los rayos. Y ahí, si se fijan, miren cómo se mueven las prolongaciones. Y acá abajito está el ejemplo de cómo nosotros podemos hacer una P invertida. Bien, nosotros vamos a tener, en el caso de los espejos parabólicos que le dice la PSU, nosotros le llamamos espejo esférico, pero son sinónimos. Nosotros vamos a tener dos tipos, vamos a tener los espejos cóncavos y los espejos convexos. ¿Ya? El espejo cóncavo es un espejo que refleja con la parte, ¿cómo se llama? Con la parte hundida de la cucharita. Yo siempre lo veo así. ¿Ya? Bueno, ahora recién me voy a ver de nuevo porque había apagado la cámara porque me moví. Entonces, los espejos cóncavos reflejan por esta parte, por la parte de acá. Se ve mi mano, por la parte que está hundida. Por acá reflejan y por esta parte no reflejan. Los espejos convexos reflejan por la parte de afuera. Yo le digo por la parte que parece guatita. Los espejos cóncavos reflejan por acá y no reflejan por acá adentro, reflejan por acá afuera. ¿Ustedes saben por qué estos espejos se llaman espejos esféricos? No, profe. Porque vienen de un círculo. Ujú. Todos estos espejos vienen de un círculo. Ustedes dibujan un bello círculo y un espejo, este círculo aproximadamente, si se fijan, tiene un diámetro acá. Tiene un diámetro.
aproximadamente el centro debe estar por acá. Se llama el centro del círculo, y nosotros vamos a llamar al foco a la mitad de la distancia entre el centro y lo que nosotros vamos a llamar acá, que es el vértice. El vértice es el punto donde el eje óptico, es decir, la línea donde va a ubicarse el objeto, choca con el espejo. Y entonces la mitad entre eso y eso, acá nosotros vamos a decir que está el foco. Ahí va a estar el foco. Y de hecho el espejo cóncavo no es más que otra cosa que un corte. No sé, si nosotros tenemos un espejo así, ¿cierto? Este va a ser nuestro espejo, lo cortamos hasta acá. Lamentablemente no puedo borrar el resto del círculo. ¿Ya? A ver si puedo hacer algo. Una línea sólida. Sí, puedo hacerlo. Y nosotros lo que vemos solo es esto. Pero lo que vemos en realidad, el centro y el foco son parte del antiguo círculo grande que existía. Pero nosotros solo tenemos una parte del círculo. Entonces el centro no es más que nada el centro del círculo, y el foco es la mitad de la distancia entre el vértice y el foco. Y vamos a ver que esto tiene propiedades súper importantes. ¿Ya? Si se fijan, el vértice, el foco y el centro es lo mismo. En un espejo cóncavo están adentro del círculo, y en un espejo convexo también están al centro del círculo. Los dos están al centro del círculo. Lo único que varía es la posición del objeto. Acá el objeto está dentro del círculo y acá el objeto está fuera del círculo. ¿Ya? Propiedades. Todos los rayos que van paralelos siempre se dirigen hacia el foco. Siempre se reflejan en dirección al foco. Y vamos a ver que todos los rayos que provienen del foco se reflejan paralelos. Estos se llaman rayos notables. Y nos van a servir para predecir imágenes que nos sirvan, en este caso, para, ¿cómo se llama? Para predecir imágenes que se formen en este tipo de espejo. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos un rayo que va hacia el foco, ¿de qué rayo podría provenir esto? Si este es el rayo reflejado, un rayo que pasa por el foco, ¿quién es el rayo incidente? Ya, sí, se puede hacer prolongación araceli. El 2, ¿cierto? El rayo 2, como va paralelo al eje óptico, los rayos que son paralelos, siempre se van a reflejar al foco. Es decir, si el rayo incidente es el 2, el reflejado tiene que ser el que se muestra acá. ¿Ya? Miren, acá tengo subrayado el año pasado. Bueno, no importa. Entonces, primero, rayo paralelo al eje principal se refleja pasando por el foco. Es decir, rayo paralelo va hacia el foco. Rayo que pasa por el foco se refleja paralelo al eje principal. Es decir, si el rayo pasa por el foco, se va a reflejar paralelo. Y si el rayo pasa por el centro de curvatura, se refleja sobre sí mismo. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. Miren, que me quedó feo, está terrible esto. Déjenme limpiar la manuscrita. ¿Ya? Perdón. Está muy feo el power. Ya déjenme ver si no hay algo.
Si hay algo todavía. Lo que pasa es que el año pasado lo rayé y no lo corregí. Súper. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Se ve el power, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a tener de nuevo, voy a tener que borrar esto. Ya. Entonces, nosotros vamos a tener nuestro objeto. Acá nosotros tenemos nuestro objeto que... Y nosotros para predecir qué imagen se va a formar, por ejemplo, cuando estamos pasando al centro de curvatura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tiramos dos rayos. Por ejemplo, tiro este rayo, que este rayo va paralelo. ¿Hacia dónde se va a reflejar este rayo, chiquillos? Estoy viendo el chat. ¿Hacia dónde se va a reflejar el rayo paralelo? Va directo al foco, exacto. ¿Sí? Y el rayo que pasa por el centro de curvatura, ¿hacia dónde se va a ir? No, si pasa por el centro de curvatura, se vuelve por donde mismo. Es decir, si el rayo viene acá, rojito, rebota y se devuelve por donde mismo. Es decir, se vuelve así. ¿Ya? Por eso dice que si pasa por el centro de curvatura, pasa así. Entonces, queda así. ¿En qué punto se juntan los rayos? El rayo se junta acá. Por lo tanto, si el rayo se junta acá, la imagen se va a formar ahí chiquitita. ¿Lo ven, no? Esta imagen, esta imagen es real. ¿Por qué es real? Porque se forma, porque los rayos sí pasan por acá. Los rayos sí pasan por acá y por lo tanto esta es una imagen real. ¿Ya? Esta imagen es real, invertida y de menor tamaño que el objeto, ¿cierto? Y se ubica siempre entre el centro de curvatura y el foco. Ya, por ejemplo, acá elegí el rayo paralelo que se va al foco y elegí el rayo del centro de curvatura. Bastan solo dos. Pero si yo, por ejemplo, hubiera elegido el rayo del foco, ¿se fijan? Acá el rayo que pasa por el foco choca acá, se refleja paralelo. Y se fijan, también pasa por el mismo punto. Solo necesito dos, pero igual si quieren pueden asegurarse con tres rayos. ¿Ya? Bien, nos vamos al siguiente. Acá vamos a tener la imagen directamente en el centro de curvatura. En C. Ya, ¿cuál sería el primer rayo que harían ustedes, chiquillos? Acá hagamos los rayos nosotros. Vamos a anotar los rayos en rojo, los rayos incidentes. ¿Qué rayo quieren que tire? El paralelo, ya voy a tirar el rayo paralelo. Y esto ustedes lo pueden hacer con una reglita en la prueba. Se tira el rayo paralelo. ¿Y hacia dónde va a ir este rayo? El primero, el rojito. Va directo al foco. Y esto lo hacen pasar con el foco. Esto lo pueden hacer con el pase escolar, con lo que sea. ¿Ya? ¿Y qué otro rayo podría tirar? ¿Qué otro rayo puedo tirar acá? Tengo tres rayos principales. El que pasa por el foco, exacto. Entonces tiro el rayo que va hacia el foco. Este rayo llega al vértice. ¿Y qué es lo que le va a pasar? ¿Hacia dónde se va a ir? Paralelo, exacto, Araceli.
Y miren dónde se forma la imagen. Justo abajo de la original. Y es del mismo tamaño. Miren, acá están las flechas del power. Papá y papá. Y se forma justamente abajo. ¿Esta imagen es real o virtual? Ya, ¿por qué es real? Justifique su respuesta. Porque se forma con los mismos rayos, exacto. Entonces, esta imagen es real, invertida y de igual tamaño que el objeto. Vámonos con el otro caso. Ya, usted ayúdenme acá. ¿Qué rayos tiro? Vamos a ganar. ¿Se fijan? Yo voy a hacer todos los rayos y después comparamos con lo que dice el power. Ya, ayúdenme, ¿qué rayo tiramos? Ya, paralelo, ¿no? Vamos a tirar el rayo paralelo. Ya. ¿Y hacia dónde se va el rayo paralelo nuevamente? Va directo al foco. Ya. ¿Y otro rayo que nos sirva? Otro rayo que nos sirva, chiquillos. Siempre es lo mismo, al revés, ¿cierto? El rayo que va al foco y se va paralelo. Y la imagen nos va a quedar acá. Acá nos queda la imagen. Ya, ¿cómo sería esta imagen? ¿Real o virtual? Ya, es real. ¿De mayor, menor o igual tamaño? ¿Es más grande o más chica? Eh, es de mayor tamaño, más grande. Por ejemplo, ¿qué no entendiste, Araceli? De hecho, tú misma dijiste que acá se junta la flechita y como las flechitas se juntan acá, acá se forma la imagen. Si tú estás haciendo los rayos que vienen de la punta, acá se va a formar la punta de la flecha. Los tamaños es ver si te quedó más grande o te quedó más chica. Si miráis esta imagen, te queda notoriamente más grande que esa imagen. ¿Cómo se sabe cuándo es real o virtual? Esta es real porque los rayos se cruzan. Acá las flechitas se juntaron y se juntaron acá. Vamos a ver que las imágenes virtuales, las flechitas nunca se cruzan. ¿Ya? Es que no hemos visto todavía un ejemplo de una virtual, pero ya vamos a ver. ¿Ya? Ahora sí, comparemos con el Power. El Power, veamos qué rayos tira. Tira S, S, tira S, S y lo forma ahí. Y la imagen es real, invertida y de mayor tamaño que el objeto. En el foco, no voy a perder mucho tiempo acá. Yo tiro el rayo paralelo que se va al foco y tiro el rayo del centro que se vuelve por sí mismo. Y se fija, las flechas jamás se tocan. Jamás. La flecha nunca se va a tocar ni aunque prolongue. Imagínense, yo prolongo esta flecha. Jamás se van a tocar acá y jamás se van a tocar acá porque los rayos quedan paralelos. Entonces en el foco no hay imagen. Si hay foco, no hay imagen. O sea, en el foco no se forma la imagen. Y ahora viene el ejemplo entretenido. Ayúdenme acá. No, pues porque nunca se tocan, jamás en la vida. No se tocan, no se tocan ni los rayos reales ni se tocan las prolongaciones.
vamos a ver que, ya, ayúdenme con esto. ¿Qué rayo tiramos en este caso? Ayúdenme, ¿qué rayo tiro? Ya, la última, chiquillos. Les prometo que las otras imágenes las paso rápido. Ya, paralelo. Acá tiro el paralelo y el paralelo se va a ir directo hacia el foco. Ya. Después, ¿quién vendría? ¿Qué rayo puedo tirar? El que pasa por C, ¿no? Y acá tengo que ser bien cuidadoso. El que pasa por C iría así. Y se va derechito. Y se va hacia el infinito. ¿Estos rayos se van a juntar alguna vez acá? Nunca. Pero ¿qué pasa si yo hago las prolongaciones? Es decir, si yo hago la prolongación del rayo C. Por ejemplo, si yo hago la prolongación de este rayo y hago la prolongación del rayo rojo, sí se juntan a este lado. Entonces la imagen se va a formar directamente acá. Y esta imagen, ¿cómo me quedaría? ¿Virtual o real? Virtual, porque los rayos reales, estos rayos de acá, nunca se juntan. No se juntan. Se juntan las prolongaciones. Sí, virtuales por cuando hacemos las prolongaciones. Ya. Virtual. ¿Está a derecha o invertida? ¿Derecha o invertida, chiquillos? Ya, derecha. ¿Mayor o menor tamaño? Mayor tamaño, exacto. ¿Ya? Y imagínense, yo estos dibujos los hago acá, chiquillos, y me salen súper bien. Los del Power están hechos con mayor precisión. Y fíjense, y me da igual al Power. Solo hay que tener la PCU, o sea, en la PDT, ustedes simplemente van a tener que llevar algo recto para dibujar. Y así es fácil. Virtual, derecha y mayor tamaño. En el espejo convexo es súper fácil. Nosotros vamos a tener el rayo. Nosotros acá vamos a tener el rayo paralelo, ¿cierto? ¿Y hacia dónde tendría que irse el rayo paralelo, chiquillos? ¿Hacia dónde tendría que irse el rayo paralelo? Al foco, ¿cierto? El rayo paralelo de acá debería irse directo al foco. Lamentablemente tenemos un espejo, po. Entonces los rayos rebotan. Entonces acá el rayo no puede entrar acá y lo que hace realmente el rayo es rebota en la misma dirección del foco. Rebota así. Rebota así. Y por ejemplo acá voy a tirar el rayo que va hacia el foco. Si tiro el rayo que teóricamente va hacia el foco, lo voy a hacer más delgado. Si tiro el rayo que va teóricamente hacia el foco, cuando choque con el espejo, debería irse paralelo. ¿Cierto? Esperen, lo voy a dejar grueso. Y acá el rayo se debería ir paralelo. Si fijan, las líneas más gruesas son los rayos que se reflejan. ¿Ya? Este rayo de acá.
este rayo y este rayo se van a tocar alguna vez en este lado del espejo. Entonces, ¿qué tengo que hacer si no se tocan en este lado del espejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ver dónde se forma la imagen? Ver el otro lado. Veo las prolongaciones. Voy a borrar este de acá y voy a borrar este de acá por simplicidad, para no confundirme. Y voy a hacer las prolongaciones. Acá voy a hacer la prolongación del rojo. La prolongación del rayo rojo es esta de acá. Una prolongación que va al foco. Y la prolongación del rayo azul va hacia acá. Entonces la imagen me va a formar acá. Perdón. Entonces tomo esta imagen. Dígame la descripción real o virtual, la descripción del tamaño y la descripción de derecha invertida. ¿Cómo sería? Virtual más pequeña y derecha. Virtual más pequeña y derecha. Exacto. Así es fácil. ¿Ya? Y este es el único caso que hay. En el espejo convexo hay un solo caso. Miren, acá lo hicieron con el del centro, pero con el del foco igual funciona, por si acaso. En un espejo convexo la imagen es siempre virtual, derecha y menor tamaño que el objeto. Entonces aquí hay como un resumen. En un espejo convexo la imagen es siempre virtual, derecha y menor tamaño. Y acá están los casos del cóncavo. Cuando estamos más lejos del C, es real, invertida y de menor tamaño. Cuando estamos en el centro de curvatura, real, invertida y de igual tamaño. Cuando estamos entre el centro y el foco, real, invertida y de mayor tamaño. Cuando estamos en el foco no hay imagen. Y cuando estamos entre el foco y el vértice, virtual, derecha y de mayor tamaño. ¿Ya? Más o menos claro, ¿cierto? Ya, chiquillos. Son, ¿no? Así como lo hicimos. Ustedes pueden hacer cualquier pregunta así como lo hicimos. Miren, les voy a enseñar al tiro. ¿Por qué les hubiera enseñado así si es que se lo tiene que aprender de memoria? Yo no les digo que aprendérselo de memoria es malo. Yo me aprendí muchas cosas de memoria. ¿Ya? Pero, ¿cómo se llama? No es necesario. ¿Ya? A ver, déjenme ver si acá está. Quiero mostrarles cómo se puede hacer un ejercicio en la PSU real. A ver. Veamos si acá hay algún espejito. Ya, miren. Acá tenemos el espejo, ¿cierto? Tenemos un espejo plano y un espejo cóncavo. Y nos dicen a qué distancia van a separar las imágenes formadas por cada espejo. Ya. El espejo plano, nosotros sabemos que en el espejo plano, la imagen siempre se forma igual en un espejo plano y se forma de igual tamaño y se forma siempre en la misma distancia del espejo. Entonces, si la distancia entre este espejo y el objeto es 2f, la distancia en el espejo plano, esta distancia también es 2f. ¿Ya? Lo del espejo plano es fácil de hacer. ¿Ya? Esta es la imagen del espejo plano. Lo entretenido el espejo cóncavo. Entonces, si yo no me acuerdo dónde se forma esta imagen, yo hago mi, ¿cómo se llama? Yo hago mi dibujo. Entonces, tomo mi rayo paralelo, ¿y hacia dónde tiro mi rayo paralelo, chiquillos? Disculpen que no estoy leyendo. Eh, tiro mi rayo paralelo, ¿hacia dónde se va mi rayo paralelo? Acá está el foco, pues chiquillos, dice acá que este F. Entonces acá va el foco. Este es el foco.
el foco siempre es la distancia entre el vértice y la primera distancia F. Eso es. Y fíjense, ¿se acuerdan que el centro, acá esto está en el centro? Fíjense que acá en el centro es 2 veces el foco, po. Y es lo mismo que decir que el foco es la mitad del centro. Ya. Y el otro rayo que tiro es acá. Tiro mi rayo al foco y se me vuelve por acá. ¿Dónde se me forma la imagen aproximadamente? La imagen se me va a formar acá, directo. Se me forma justo abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la distancia entre esta imagen y esta imagen? ¿Alguien me podría decir cuánto es la distancia entre esas dos imágenes? 4F. Y la respuesta a esta pregunta es 4F. Y esta pregunta, chiquillo, tuvo una dificultad súper alta. Tuvo muy pocas buenas. Muy pocas buenas. Y es solo saber hacer cómo aplicar las cosas del espejo. Nada más. Ya. Chiquillo, voy a parar de